Bienvenidos a su clase 6 en este diplomado de Derecho Militar Operacional, en el módulo 2. Hoy hablaremos sobre las reglas de enfrentamiento. ¿Puede un militar usar la fuerza sin reglas claras de actuación? El objetivo de esta clase es comprender la naturaleza jurídica de las reglas operativas de enfrentamiento, aplicarlas en decisiones operativas y evitar responsabilidad por actuación arbitraria. El concepto, las reglas operativas de enfrentamiento son directrices operativas, regulan el uso de la fuerza y establecen cuándo, cómo y contra quién actuar. La naturaleza jurídica no son sugerencias, son disposiciones, son reglas, son obligatorias y tienen fundamento constitucional y legal. La función operativa reducen discrecionalidad, unifican criterios de actuación, protegen al personal militar. Es decir, actuando a través de esta función operativa de acuerdo a las reglas de enfrentamiento, se cuida de que el personal militar o los funcionarios o los miembros de las Fuerzas Armadas vayan a cometer cualquier acto ilegal, inconstitucional, arbitrario. El fundamento constitucional, el artículo 226 de la Constitución, la actuación dentro de competencias, no hay acción válida fuera del marco legal. Relación con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad. Las reglas operativas de enfrentamiento hacen operativos estos principios. La estructura de una regla de enfrentamiento es, primero, la identificación de amenazas, segundo, los niveles de respuesta, restricciones y autorizaciones. La regla clave: lo que no está autorizado en las reglas de enfrentamiento no está permitido, por lo tanto iría en contra de la ley y de la Constitución y a su vez tendría responsabilidades o desencadenaría en responsabilidades civiles, penales y administrativas. Uno de los errores críticos es que los miembros de las Fuerzas Armadas actúan sin conocer o sin aplicar estas reglas de enfrentamiento, improvisan sobre el uso de la fuerza y deciden sin un marco jurídico, es decir, el desconocimiento de la normativa legal vigente es uno de los errores críticos dentro de esta o de la aplicación de estas reglas de enfrentamiento. El error común, interpretar una regla operativa de enfrentamiento como opcionales cuando no lo son así, y flexibilizar su aplicación. Estas deben ser aplicadas de acuerdo a lo que se estipule. Un caso real típico: en un operativo de control interno no existen reglas de enfrentamiento claras y se produce un uso excesivo de la fuerza. En el análisis del caso tenemos que existe una alta discrecionalidad, que ya habíamos indicado, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden actuar bajo discrecionalidad, sino que deben tener claro el concepto y las consecuencias legales y constitucionales de las mismas. Existe una falta de control y riesgo de violaciones a derechos humanos. La responsabilidad existe, una pena individual, también existe responsabilidad del mando, es decir, quién ordena que se ejecute, y la responsabilidad del Estado. La cadena de mando. El superior debe emitir reglas operativas de enfrentamiento claras y además que no vayan en contra de la ley y la Constitución. El inferior debe cumplirlas, sí, pero siempre y cuando estén enmarcadas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es decir, que no vayan en contra de la ley ni de la Constitución. Por lo tanto, no debería ejecutar órdenes ilegales o inconstitucionales. La jurisprudencia constitucional nos dice que el control estricto del uso de la fuerza, la prohibición de la arbitrariedad y también la protección del derecho a la vida, uno de los derechos fundamentales. La regla operativa, es decir, que existen reglas de enfrentamiento claras, esto da como consecuencia una actuación legítima, y cuando las reglas operativas de enfrentamiento son inexistentes, existe un riesgo jurídico, una responsabilidad, como ya habíamos indicado, individual, del mando o sino también del Estado, y pueden ser las responsabilidades administrativas, civiles y penales. ¿Cómo se construyen estas reglas de enfrentamiento? Primero deben definir las amenazas. Posteriormente, establecer niveles de fuerza, incluir restricciones y por último, prever escenarios. Es decir, no actuar simplemente por lo que pueda suceder, sino ya tener claro qué es lo que podría suceder en estos escenarios. Un caso práctico: un militar dispara sin una regla de enfrentamiento clara, no hay amenaza directa, el resultado es que existe una actuación ilegítima y por ende esto desencadena en una responsabilidad penal. El principio clave es que no hay justificación operativa, es decir, no puedo justificar mi mala actuación, mi indebida actuación o mi legal actuación simplemente por una disposición y sin esta justificación jurídica. Como conclusión, las reglas operativas de enfrentamiento limitan el poder,
y también protegen al militar. No únicamente que limitan el poder en contra de los civiles, sino que también le protegen al militar de que cometa actos indebidos, ilegales o que sean reñidos con la ley. Como regla final, tenemos que el militar no actúa libremente, sino que actúa jurídicamente. Y esta es una de las tareas que posteriormente se subirán en la plataforma.